a los amigos que se han conectado por YouTube. Igualmente un saludo muy especial a los colegas del Renacer de la Esperanza y a nuestros invitados especiales. El tema que vamos a tratar en el día de hoy ha estado en el ojo del huracán de la opinión pública, sobre todo en las 2 últimas semanas, a raíz del pronunciamiento que hizo la Corte al declarar inconstitucional el artículo 13 del decreto 491, que establecía la posibilidad de que el Congreso y las corporaciones públicas en general pudieran funcionar a través de la virtualidad. A pesar de este pronunciamiento, la verdad es que no hay una claridad completa y sigue dándose interpretaciones contradictorias, y por lo menos yo todavía no tengo mucha claridad cómo se va a instalar el Congreso, si lo va a hacer virtualmente, si lo va a hacer a través de un sistema mixto o presencialmente. Y ahí también hay un elemento de que pues, la oposición está pidiendo garantías y que considera que la virtualidad no las da plenamente. Pero hay elementos adicionales que yo creo que hay que resolver. No se puede desconocer que hay cerca de 8 parlamentarios que están contaminados del COVID. El 50% de los senadores tienen más de 65 años. Y para colmo de males hay una restricción a raíz de lo que está sucediendo en Bogotá. La zona de la Candelaria, donde está ubicado el Congreso de la República, pues está cerrada. Entonces uno dice, bueno, ahí hay una cantidad de elementos por resolver. Y otro aspecto es qué va a pasar con la votación, porque no es solamente la instalación. Uno ve que la instalación puede hacerse muy fácilmente, pero ya para elegir las mesas directivas se necesita voto secreto en urna, así lo establece la Constitución, y además yo interpreto que el pronunciamiento de la Corte dijo, sí, el Congreso obviamente tiene autonomía, ellos pueden reglamentarse a sí mismos, pero tiene que ser dentro de las normas vigentes. Y la norma vigente pues no ha cambiado esas posibilidades, pues tendría que haber una modificación de la ley estatutaria y en 4 días pues es casi imposible. Entonces yo veo todas esas dificultades y por lo tanto es absolutamente pertinente que en este encuentro que vamos a tener podamos resolver la pregunta que consiste en qué podemos esperar del Congreso en la próxima legislatura, no solamente en los aspectos de la instalación, en los aspectos mecánicos, sino en los aspectos también de la agenda, de la agenda legislativa, porque hay un hecho y una expectativa en la opinión. Se están dando unos acuerdos, pues ya se conocen quiénes van a ser las autoridades del Congreso, pero no se sabe si hay un acuerdo programático. Es decir, lo que espera la gente del común es qué es lo que va a hacer el Congreso para enfrentar las reformas que requiere el país, el aspecto económico, social, laboral, etcétera. Y por lo que yo he oído y lo he visto en los medios de comunicación, esas reformas están más dirigidas a presentar unas reformas más del orden político, que si bien se requieren para dar garantías del orden de modificaciones en el código electoral. ¿Qué va a pasar con los cerca de 170, entiendo, leyes que expidió el presidente? No ha habido el debate y la profundización suficiente. Entonces hay todas estas inquietudes y por eso yo creo que es muy importante que José David nos ayude a resolver estas inquietudes. Y yo quiero preguntar una cosa.
en este sentido. Esos acuerdos políticos que realmente se ve que van a funcionar, ¿van a ser solamente para elegir las mesas directivas o eso está atado para elegir al procurador, al defensor del pueblo, que son unas tortas burocráticas gigantescas con unos presupuestos también enormes? Pero ¿qué pasa con lo que realmente nos debe interesar a nosotros en este momento? Es con una agenda legislativa que pueda resolver los problemas, no solamente de los que no se habían resuelto anteriormente, sino de cómo se va a enfrentar el fenómeno de la crisis que estamos viviendo. Y para eso hemos invitado a un representante a la Cámara, quien es politólogo, experto en gobierno, forma parte de la Comisión Primera Constitucional, que es precisamente el escenario donde se van a dar los grandes debates de las reformas, y además salió electo por el Partido Cambio Radical. Y yo también quisiera aprovechar esta oportunidad para que tú nos explicaras, bueno, ¿por qué te dedicaste a la política? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quiénes son tus compañeros de correría en esta actividad? Entonces yo te quiero dar la bienvenida, José Daniel, y bueno, iniciemos nuestro conversatorio. Gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Feliz de estar acá con buenos amigos, viejos amigos que me encuentro acá, amigas del Renacer de la Esperanza. Gracias, Rafael, por la invitación. Y bueno, aquí estamos listos para tertuliar un rato y ponernos al día en temas políticos, temas del Congreso, pero sobre todo temas que le importen a la gente. Bueno, habría que comenzar por que nos hablaras sobre quién eres tú como político. Yo he visto una serie de declaraciones que me parecen muy interesantes. Te has declarado como un hombre de centro, trabajas con Vargas Lleras como jefe, sin embargo tú has sido rebelde, ¿sí? Porque entiendo que desde un inicio te opusiste, por ejemplo, a las modificaciones que pretendían hacerse en la JEP, pero ese tema va a volver y veo que Cambio Radical va a meter nuevamente ese proyecto. Entonces, eso, ¿cómo se van a manejar estos temas? Tú tienes una excelente imagen, eres entre los políticos de tu generación un hombre que se percibe como serio, como estudioso, como una persona que realmente se toma muy en serio la actividad parlamentaria. Entonces yo quisiera que tú nos explicaras, en primer lugar, quién eres tú como político, por qué te dedicaste a esta actividad, con quiénes estás, ¿sí? Fundamentalmente. Y que en un segundo punto nos dijeras qué has hecho tú en tus 2 periodos en el Congreso, nos presentaras brevemente los actos legislativos en que has estado, los proyectos de ley y los debates que has adelantado. Yo lo identifico a usted como un hombre defensor de la paz, defensor de los intereses de Bogotá y defensor de las causas sociales. Entonces te doy la palabra. Bueno, pues esto es tremenda pregunta. Vamos a tratar de ser rápidos, pero llegar al punto. Soy José Daniel López, yo soy bogotano, orgullosamente hijo de una localidad, de una familia común y corriente de clase media. Yo crecí en la localidad de Engativá. Nadie de mi familia se había metido en política, no por ello, digamos, quiero menospreciar el trabajo de muchas personas muy valiosas que han recibido una tradición política en su familia. Simplemente quiero decir que ese no es mi caso. Soy el primero en meterme en este cuento. ¿Por qué me gustó? No tengo ni idea, Rafael, pero con decirle que cuando tenía 5 años, agarraba los libros de historia y en la máquina de escribir que había en mi casa en esa época, empezaba a transcribirlos. Entonces yo me imagino que eso llegó en el tetero, eso me llegó de chiquito. Mi inquietud fue creciendo, fui personero de mi colegio.
decidí estudiar ciencia política pensando equivocadamente, acá que está mi colega Paulina Herrán, que si uno estudiaba ciencia política aprendía a hacer política. Y pues no, en realidad uno en la ciencia política, y Miguel Silva no me deja mentir, aprende a analizar la política, a problematizar acerca de la política y a investigar acerca de la política más que ejercerla. Yo creo que no hay ninguna profesión que enseñe este oficio tan azaroso. Ahí arranqué. Cuando me gradué de la universidad, empecé a trabajar como investigador, muy en la línea de aquello para lo que fuimos formados, en el programa Congreso Visible de la Universidad de los Andes. Y en un punto, como luego de 2 años de estar ahí, pues sentí simplemente que podía tener futuro como académico, pero que mi llamado era la práctica política, ese camino que acá Rafael, usted con tanto éxito allanó, construyó, como otras personas que están acá en este conversatorio. Pero el problema es que yo no conocía a nadie en política, mi familia no era política, no tenía ninguna llegada, ninguna relación, pero había un político de la época que yo admiraba, que era David Luna, en esa época representante a la Cámara, luego candidato a la alcaldía, ministro TIC, hoy dirigente gremial. Y pues se me ocurrió en esa época escribirle un correo electrónico, era de los pocos políticos con correo electrónico, estamos hablando del año 2006, 2007 más o menos, y le dije, oiga David, yo soy politólogo, trabajo en esto, me gustaría ayudarle, pero pues no tengo ni idea de un tipo como yo en qué le pueda servir, yo no tengo votos, yo no tengo plata, no, digamos, simplemente quiero es como aprender al lado suyo. Juré que no me iba a contestar, que eso es como cuando uno manda un correo a cualquier sitio a ver si le contestan. Me contestó a los 10 minutos, me dijo, venga y se toma un café conmigo. Pues pasados los días, él me dio una cita, yo llegué allá y le eché el mismo cuento. Me dijo, pues véngase a trabajar conmigo. El problema es que yo no le pago el sueldo, le toca, pues si se quiere dedicar full time, renuncie y pues no sé, mire a ver de qué vive, yo no le podré resolver el problema. Y empiece a hacer carrera. Así hice, empecé a trabajar con él, repartiendo volantes, luego estudiando temas de localidades, participando en campañas. Con el paso del tiempo trabajé con él en la Cámara de Representantes, que fue una oportunidad maravillosa, porque fue una experiencia que tuve hace más de 10 años, pero que de algún modo me ayudó a entender muchas de las cosas que hoy enfrento. Gerencié políticamente su campaña a la alcaldía en el año 2011, luego me fui para el Ministerio del Trabajo, allá estuve un año largo ayudando a mediar y a propiciar el diálogo entre sindicatos y empresarios. Me fui para el sector privado, donde estuve gerenciando una firma de consultoría durante 5 años, y ya, digamos, saltando toda esa parte rápida, llegué a un punto de la vida, año 2017, en donde tenía la posibilidad política de aspirar al Congreso, y por otro lado, salvo la personería del colegio, nunca me había hecho contar, y pues no deja de dar susto. Pero en últimas, la idea que prevaleció en mí fue la idea de no quedarme con la duda de qué habría pasado. Yo no quiero llegar a los 90 años con dudas sobre qué habría pasado si. Y bajo ese principio dije, yo no me voy a permitir quedarme con dudas de qué habría pasado si me hubiera metido en política. Me voy a meter, me lanzo al Congreso, me lancé a la Cámara de Representantes, en un partido hoy problemático para la opinión pública, soy consciente de eso, pero que también ha sido cuna de liderazgos muy importantes, que es Cambio Radical, un poco inclinado por una idea que yo he defendido, y es que la política debe ser para darle resultados concretos a la gente. Pero también conscientes que hoy en política uno o reconecta con la opinión y privilegia la búsqueda de la reputación por encima de la búsqueda del poder, o desaparece el espectro político. Y bajo ese entendido, aspiré al Congreso, logré llegar, sacamos 29.400 votos largos, y aquí hemos estado tratando de generar justamente eso, resultados concretos para la ciudad. Logramos sacar adelante 2 reformas constitucionales en equipo, por supuesto, con otros congresistas que se habían intentado muchas veces y no había sido posible. Sacamos adelante junto a Juan Carlos Lozada la reforma para introducir la segunda vuelta para elegir alcalde mayor de Bogotá en nuestro primer año en el Congreso. Se había intentado más de 7 veces, una reforma clave para mejorar la gobernabilidad y la maniobrabilidad política de quien lidere el mando en la ciudad a partir del año 2023. Sacamos adelante en equipo con Juanita Gubertus y con otros congresistas la reforma que crea la región metropolitana Cundinamarca-Bogotá
para que esa integración real que existe entre la ciudadanía de Cundinamarca y la ciudadanía bogotana se traduzca también en integración, en trabajo en equipo entre el distrito capital, la gobernación de Cundinamarca y las alcaldías municipales. Hemos logrado también sacar adelante leyes de un calado social profundo. Soy orgullosamente el autor de la Ley del Empleo del Adulto Mayor, que estimamos puede generar 95.000 empleos, según cálculos del Ministerio de Hacienda, cada año a personas mayores que no se hayan pensionado, por medio de incentivos tributarios a esas empresas que los contraten y de incentivos también reputacionales para esas compañías. Una población clave, invisibilizada y fundamental para la reactivación económica, que es el gran reto nacional, la recuperación del empleo. Y sacamos adelante también la ley de pasantías, que ya es una realidad, solo falta la firma del presidente, que establece que las prácticas, las pasantías, las monitorías de los jóvenes universitarios, Miguel, usted que ha sido profesor universitario, cuenten como experiencia profesional, para que a los jóvenes colombianos no les pase lo que a muchos de nosotros nos pasó cuando salimos a buscar el primer empleo, y es que no conseguíamos trabajo porque no teníamos experiencia y no acumulábamos esa experiencia profesional porque nadie nos daba trabajo. También, usted lo decía, nos la hemos jugado por la defensa del acuerdo de paz, una paz imperfecta, pero la paz posible que ha salvado miles de vidas. Logramos liderar una posición dentro de Cambio Radical que fue determinante, fuimos el fiel de balanza para hundir las objeciones del gobierno a la ley estatutaria de la JEP. Gracias a esa decisión el gobierno se ha abstenido, al menos por ahora, de presentar nuevas iniciativas lesivas contra el acuerdo de paz. Sabemos que el reto de la construcción de la paz es territorial, va mucho más allá de lo legislativo, pero también entendemos que desde el Congreso lo que nos toca es darle seguridad jurídica al acuerdo. En eso hemos trabajado estos 2 años que hemos estado como primíparos en la Cámara de Representantes, ya con otros sueños, otras iniciativas que debemos impulsar desde el próximo lunes, que es 20 de julio. Pero bueno, eso a grandes rasgos es la historia de qué hemos hecho en este ratico que hemos tenido por este tiempo. Oye, pero hay una cosa que me gustaría a mí saber. Es decir, ¿podías ejercer fácilmente esa rebeldía con tu jefe Vargas Lleras? Es decir, porque te opusiste a las cosas que a él le interesaban, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa relación? No, pues le agradezco la pregunta porque eso es siempre como objeto de duda. Pues yo con Germán Vargas no tengo, digamos, realmente una relación de jefatura. Con quien he hecho, digamos, un equipo político históricamente es con David Luna. Decido llegar allá por circunstancias muy puntuales, pero pues sí tengo el mayor respeto por Germán Vargas Lleras, por su trayectoria. Creo que es un hombre que ha hecho política con resultados. Y pues tengo una relación muy respetuosa y muy amable. Yo, digamos, a Vargas lo pintan como un ogro, como un coco que grita a todo el mundo. Yo lo que puedo dar fe desde lo que me ha tocado a mí es un tipo absolutamente respetuoso de mis posiciones, que me aconseja, con quien cruzo llamadas ocasionalmente o tomábamos café ocasionalmente cuando eso era posible. Pero pues por supuesto en el marco de la autonomía que yo siempre he mostrado desde que llegué al Congreso. Cuando vino el tema de las objeciones, debo decir que se especuló mucho que él estaba en contra de nuestra postura cuando en realidad terminó ayudando mucho. Ahorita en enero, surgió la idea de que Cambio Radical iba a presentar reformas a la JEP. Yo fui absolutamente frontal en la bancada, ellos me garantizaron que no lo iban a hacer. A hoy no lo han hecho y entiendo que la posición permanente de ellos desde el partido será abstenerse de hacerlo. Espero, por supuesto, que así sea. Pero yo también siempre me reservaré dosis de autonomía para expresar mis desacuerdos. Y yo, por ejemplo, yo no puedo estar de acuerdo con la idea de ingresar a la coalición de gobierno. Puedo ser el único en mi bancada con esa posición. Pero al mismo tiempo debo afirmar que este es un gobierno que, salvo por la pandemia, no tiene norte, no tiene agenda. Es que vea, la llegada a una coalición de gobierno, Rafael, es como un matrimonio. Y un matrimonio se funda en unos valores, en una identidad, incluso en el amor y el gusto, la atracción de pareja. En política, esos valores y ese sentimiento se traducen en una visión común. Esa visión común, por ejemplo, en el gobierno del presidente Santos era el acuerdo de paz.
esa visión común que articulaba y explicaba al país en el gobierno del presidente Uribe, con todas las diferencias que podemos tener algunos, era la política de seguridad democrática, muy importante a propósito. ¿Cuál es la gran visión de país que nos integra en torno al gobierno del presidente Duque? Supongo que hoy la pandemia, porque pues fue lo que la vida nos puso por delante, pero ese gran legado no está. Entonces, sin esa unidad, sin esa identidad de la visión de país, es imposible hacer coalición. A mí me parece muy difícil entrar a hacer coalición y prometerle a un gobierno que acompañaré sus iniciativas, cuando todavía no me ha garantizado que entre sus iniciativas no vendrán reformas al acuerdo de paz, o no vendrán reformas pensionales que eventualmente incrementen la edad de jubilación de los colombianos. Entonces, sin esa claridad conceptual programática, es muy difícil. Distinto es si el gobierno dijera renuncio a la idea de reformar el acuerdo, me la jugaré decididamente, integralmente por la implementación del acuerdo, pactaremos una agenda reformista. Ese es otro cantar. Entonces, de alguna manera lo que siento es que las discusiones sobre la conformación de la coalición de este gobierno, llevándolo nuevamente a la metáfora matrimonial, no es qué valores nos unen, cuál es el sentimiento que nos une, sino en qué apartamento vamos a vivir. Entonces la discusión de la coalición de gobierno se ha vuelto una discusión acerca de cuál es la representación política de cada partido. Entonces para la U es esto, para Cambio Radical es esto, y yo creo que esa es la política, Rafael, de la que la gente está cansada. Esa es la política tradicional de la cual Colombia ya decidió que quiere pasar la página. Y anclarnos a esa visión orgánica, a esa visión tradicional de la política, solamente va a llevar, no es que valoremos uno, acompañar quién sabe qué cosas en el Congreso, y dos, al declive electoral de partidos que debieran jugársela por el centro político en vez de agarrar la sombra de una derecha cuando el péndulo se va a mover hacia el centro. Por esa razón me reservo mi dosis de autonomía, porque creo que las relaciones de respeto, las relaciones de construcción se forjan cuando está la posibilidad de comunicar, y todo esto que yo digo acá no, digamos, no lo digo en un ataque de infidencia o de imprudencia. Esto mismo lo digo en las bancadas, esto mismo se lo he dicho en privado a Germán Vargas muchas veces, y es mi opinión y es mi posición, y pues lo que yo valoro es que en medio de todas las dificultades que puedan presentarse, sí he encontrado un espacio para poder expresar libremente mis opiniones y que las mismas sean respetadas, y que con un poquito de suerte y de estrategia, como en el caso de las objeciones, también es posible que estas opiniones personales se conviertan en posiciones de un partido que es mayoritario en el Congreso, y esto nos ayuda a producir efectos prácticos sobre la política colombiana. Bueno, yo voy a hacer una última pregunta o a insistir en un tema, pero me gustaría que después mis colegas intervengan. Aprovechemos la presencia de José Daniel. Respecto a esos acuerdos de la elección de las autoridades del Congreso, que incluyen lógicamente los presidentes y los presidentes de las comisiones, etcétera, etcétera, esos acuerdos están atados también a la elección del procurador y del defensor del pueblo. Entiendo que no, entiendo que son dinámicas distintas y que el hecho, digamos, de que se vaya, por ejemplo, en la Cámara debemos elegir un presidente conservador, que va a ser Germán Blanco, un antioqueño de las mejores calidades, y elegiremos a una mujer chocuana, Astrid Sánchez, como vicepresidenta por el partido de la U. Pero entiendo que esos acuerdos nos vinculan para esas dignidades, no para la Defensoría del Pueblo, no para la Procuraduría. En el caso de la Defensoría del Pueblo, pues primero hay que esperar la terna presidencial, que es el sistema de elección. Al defensor del pueblo lo terna el presidente y la Cámara de ahí elige, pero pues sí es muy importante ver las calidades, ver las hojas de vida de esas tres personas que postula el presidente, y con una dosis de autonomía e independencia escoger y hacerle campaña a quien tenga esa mejor hoja de vida y ofrezca esas mejores calidades. Pero eso no implica en modo alguno que exista hoy un acuerdo, no lo hay, en el sentido que a determinado partido le corresponde la Procuraduría o le corresponde la Defensoría del Pueblo. Eso hoy no está sobre la mesa, y entiendo que vendrán unos pulsos y vendrá una dinámica sobre este tema, pero ojalá, digamos, nos reservemos dosis nuevamente de buen criterio y de autonomía para buscar entre los ternados en ambos casos a quienes le ofrezcan mejores garantías a la ciudadanía.
Listo. Bueno, colegas, preguntas, observaciones. El doctor Víctor Reyes. Víctor, tienes la palabra. ¿Qué pasó? Yo también quiero hablar un segundito. Listo. ¿Quién va a hablar? Primero Víctor y después Dani. También Rafa. Y después Diego. Ok. Álvaro. ¿Álvaro? Sí. Ah, ok, perfecto. Entonces ese es el orden. Víctor, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, me complace mucho conocerlo. No lo conocía. Paulina nos insistió mucho en votar por usted y yo Muchas pues gracias. terminé votando por Juanita Gobertus. No me arrepiento, pero si lo hubiera hecho por usted, tampoco me hubiera arrepentido. Bueno, yo quisiera hacer un planteamiento sobre ese tema que para mí es una discusión bizantina, lo de la virtualidad o presencialidad. Pero yo creo que eso se puede sortear si conceptualmente se aclara que la presencialidad podría ser de dos formas, virtual o real. Es decir, no es presencialidad versus virtualidad, sino que la presencialidad, y aquí lo estamos viendo, estamos presentes en este momento, ¿no? Cohabitando un espacio virtual, se da de dos maneras, real o virtual. Entonces, me parece que eso podría llevar fácilmente a resolverlo sin necesidad inclusive de modificar estrictamente el reglamento, como lo hicieron en la Cámara, tengo entendido, por una resolución de la mesa directiva. Es decir, el Congreso tiene la facultad de interpretar las leyes y puede interpretar su propio reglamento, de tal manera que no se está faltando a aquello de la presencialidad. Lo contrario de la presencialidad es la ausencia, el ausentismo, y no exactamente no es virtualidad o, bueno, eso de un lado. Yo no sé si esta tesis pueda tener algún tipo de recibo ahí para zanjar rápidamente este tema que puede enredar las sesiones del Congreso y así volver otra vez a una situación un poco complicada que no vimos y que fue la de hacer el control político de todos los decretos legislativos, la gran cantidad de decretos legislativos. Entonces, me parece que ahí podría haber digamos, una salida, se me ocurre. Yo no sé si es un esguince conceptual o podría de alguna manera resolverse de ese lado. Por otro lado, no sé si la ley que crea la región de Bogotá, que tanto tiempo se pensó, sí, la región metropolitana, ¿no? De Bogotá con los municipios adyacentes, pero obviamente tengo entendido que el mecanismo es que los municipios tienen que, pues, aceptar, ¿no? La relación, sin perder obviamente su fisonomía, como sí ocurrió con el Distrito Especial de Bogotá, hoy Distrito Capital. Entonces, esa región sí quedó aprobada y qué consecuencias puede tener. Realmente bueno, hay experiencia ya en el país, ¿no? La región de Medellín, del Valle de Aburrá, pues es una experiencia muy interesante y hay municipios que se han desarrollado y que estrictamente no son absorbidos, sino que inclusive son mejores que Medellín, ¿no? Por ejemplo, Envigado creo que era el primer municipio del país y que inclusive en algún momento dio auxilio, subsidios de desempleo. Tenía capacidad de eso. Entonces, ¿cómo ves esa parte de la región metropolitana y eso supone desarrollo legislativo también, ya no solamente como norma constitucional, sino y algunas modificaciones que tendría, por ejemplo, frente al Estatuto de Bogotá o a las leyes que rigen los distintos municipios? ¿Introdujo algún nuevo elemento para definir si los municipios deban hacer un plebiscito, una consulta, un referéndum, o simplemente por decisión del Consejo Municipal, por petición del alcalde, se unen a la
o ya quedaron en la norma incluidos? Bueno, listo, José. Bueno, procedo entonces a contestarle a Víctor, pero no sin antes felicitarlo por su voto. Juanita es mi super compañera de muchas causas en el Congreso, así como varios otros, y no se arrepiente de su voto, pero si en la próxima vez que yo esté en un tarjetón me da esa oportunidad, créame que tampoco se va a arrepentir, ya para que genere equilibrios, Víctor. En segundo lugar, el tema de la virtualidad, digamos. Nosotros lideramos, junto justamente a Juanita Gubertus, junto a Juan Manuel Daza del Centro Democrático, la idea de que el Congreso pudiera sesionar virtualmente en medio de un contexto en el cual, entre el 16 de marzo y el 15 de abril, el Congreso quedó suspendido de facto a raíz de la pandemia. Y ese sí es el peor de los mundos. Porque el Congreso suspendido implica el cese de la democracia. Cuando no hay Congreso, no hay democracia. La democracia no es solamente la sucesión de elecciones para elegir cargos públicos. La democracia es esencialmente separación de poderes, frenos y contrapesos. Y en ese contexto dijimos, venga, si nos tienen en cuarentenados, no podemos salir, reunámonos virtualmente y empecemos a hacer control político y a ejercer nuestra función legislativa cuanto antes. Eso generó una polémica enorme, porque hubo quienes dijeron que en tanto ni en la Constitución ni en la Ley Quinta, que es el reglamento del Congreso, no había la posibilidad de sesionar virtualmente, no lo podíamos hacer. Nosotros en ese momento esgrimimos dos argumentos. Dijimos, primero, lo que verdaderamente es inconstitucional es que en una democracia el Congreso esté cerrado, más en medio de un estado de emergencia que hace superlativos los poderes del Ejecutivo. Y el Legislativo cerrado, no ejerciendo control. Y en segundo lugar, hay que entender que la Constitución se escribió en el 91, la Ley Quinta en el 92. ¿Qué virtualidad era imaginable en esa época como para que el legislador ahí lo hubiera planteado? Bajo ese entendido, propusimos esa fórmula. Primero fue acogida en la Cámara, luego en el Senado, se reactivó la labor congresional. Yo no le miento, Víctor. Sin duda, una sesión presencial es mucho más potente, mucho más viva, el debate es mucho más álgido en una sesión presencial, pero hay que preguntarse en este punto si es responsable hacer sesiones presenciales. Surgió esa duda, finalmente la Corte Constitucional le da la razón a quienes defendimos esta idea, simplemente se limita a decir, ustedes pueden sesionar virtualmente, organícense ustedes, lo único es que el gobierno no se puede meter a decir que lo pueden o no lo pueden hacer. Eso, digamos, es el mensaje central, pues no de la sentencia, porque la sentencia todavía no la han publicado, pero sí el comunicado de prensa que conoció el país sobre las sesiones virtuales del Congreso. Bajo ese entendido, hoy viene una discusión que va a ser fuerte, y es que ustedes saben que en cada colombiano hay un director técnico y hay un abogado. Entonces cada congresista dirá qué interpreta sobre la sentencia de la Corte Constitucional, y esto nos va a llevar a dividirnos en dos corrientes, y quiero advertir sobre esto. Unos van a decir que la sentencia deja claro que el Congreso ya con las normas vigentes, con la Ley Quinta, por analogía con otras normas del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, puede sesionar virtualmente. Pero va a haber otros que van a decir que se requiere necesariamente una reforma a la Ley Quinta. ¿Cuál viene siendo nuestra propuesta? Una práctica. Y es, venga, presentamos en el mes de marzo un proyecto de ley que reforma la Ley Quinta para salir de toda duda y habilitar las sesiones virtuales. Ese proyecto de nuestra autoría ya lo aprobamos en los dos primeros debates, en comisión primera y en plenaria de Cámara. Le quedan 2 debates en el Senado. Démoslos en las próximas 2 semanas, volvamos esa ley y salgamos de toda duda. Le había pedido al gobierno que citara sesiones extras esta semana para agilizar el trámite. No quisieron. Entonces, al menos que el Senado le dé prioridad ahorita y nos ahorramos una discusión bizantina, como bien dice usted, Víctor, entre quienes creen que el Congreso ya está listo para sesionar virtualmente y quienes dicen que solo lo puede hacer con una reforma. Pues démosles gusto y saquemos la reforma, fin de la discusión, y que el Congreso se concentre en lo importante. Sobre el tema de la región metropolitana, Víctor, me parece importante usar una metáfora. Imagínese usted que esta figura constitucional que acabamos de aprobar es como una casa o es un cascarón, pero esa casa está vacía.
En esta reforma decimos que a esa casa pueden entrar 3 tipos de actores. Puede entrar la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y los municipios vecinos. La Alcaldía Mayor puede entrar previa validación del Consejo de Bogotá, decisión que se debe tomar pronto. La Gobernación puede entrar con previa validación de la Asamblea de Cundinamarca. Y el procedimiento para incorporar a los municipios lo debemos definir efectivamente en una ley orgánica. Entonces estamos creando una figura, una casa, en donde si usted entra, va a coordinar temas de común interés, perdonen la redundancia, o temas de interés compartido. Pero cómo entra, si usted entra o no entra como ente territorial, eso es cosa suya. El Consejo de Bogotá, Miguel, podría definir mañana que Bogotá no entra a la región metropolitana y fin de la región metropolitana, porque sin Bogotá eso no tiene sentido, pero es parte de la autonomía de la representación máxima de la ciudadanía bogotana, como es el Consejo. O el municipio de Suacho, que llegado el momento de decir, no, yo no quiero entrar y no entra. Vamos a aceptar la autonomía territorial. Pero ¿cuál es el punto? Que quienes entren en esa casa mantienen su autonomía territorial en términos que no van a ser absortos o asimilados por Bogotá. Eso queda claro que acá, por medio de esta reforma, no vamos a repetir la historia de Bosa o de Fontibón o de Suba de Usaquén, que fueron en su momento municipios y posteriormente entraron a la estructura del distrito capital, pero que las decisiones que se tomen en la región metropolitana son vinculantes. Eso significa que obligan a los entes territoriales que participan allá, tanto a sus gobernantes actuales como a sus gobernantes futuros. Y eso es muy importante para la planeación de largo plazo de la región, porque es que acá no podemos tener una decisión, una visión de movilidad según el alcalde de turno, ni el compromiso, por ejemplo, de Bogotá de participar en el Regiotram, que en mi opinión es un proyecto pertinente que genera una especie de tren de cercanías que va a ayudar a que los habitantes del occidente, de Funza, de Mosquera, de Facatativá, puedan llegar a Bogotá y los bogotanos llegar a esos municipios. No puede ser que eso dependa del gobernante de turno de Bogotá. Sin duda la región metropolitana, al tener decisiones vinculantes, obliga a que todos tengamos un sostenimiento en las decisiones que allá tenemos. ¿Cuáles son los temas que se van a tratar? Eso lo definiremos en la ley orgánica. En mi opinión personal, ahí hay temas inevitables. El tema del transporte, a propósito del Regiotram, el tema de la primera línea, bueno, también el tema de la primera línea del metro, el tema de infraestructura, pensando en la avenida longitudinal de Occidente, en la perimetral de la Sabana, que es un proyecto clave, el tema de disposición de residuos sólidos a propósito del relleno sanitario de Doña Juana, que debiera ser una responsabilidad compartida, eventualmente el tema del río Bogotá, el tema de sincronización o armonización de usos del suelo, pero esos temas, la agenda de la región metropolitana se define en esta ley orgánica. Así que creamos un espacio, pero ahora depende de la ley definir los temas y los procedimientos de ingreso y de cada entidad territorial. Gobernación, Alcaldía de Bogotá y alcaldías municipales decidir si ingresan o no. Pero sí era clave crear esta figura distinta a la área metropolitana, que es la de la región metropolitana, para permitir la participación de la gobernación de Cundinamarca. Y con esto cierro. Porque a nosotros, por ejemplo, el senador Petro nos criticó mucho, porque dijo, ustedes, ¿para qué hacen una región metropolitana? Hagan un área metropolitana. Lo que pasa es que el área metropolitana es entre municipios, entonces es entre Medellín, Bello, Envigado, Itagüí, La Estrella, etc. Pero ahí no participa la gobernación de Antioquia. En tanto Bogotá no hace parte de Cundinamarca administrativamente, y la gobernación de algún modo ejerce un liderazgo político y administrativo sobre los municipios de Cundinamarca, sí era fundamental habilitar la participación tanto de Bogotá como de los municipios, como de la gobernación, y eso solamente era posible creando esta figura de región metropolitana. Listo, tiene la palabra Dani. Muchas gracias. Saludos a todo el equipo de Renacer. Yo sí, pues sí tuve la fortuna de hacer campaña activa pues por José Daniel y con Pipo. Estuvimos ahí recorriendo calles y demás, y pues siempre nos hemos sentido súper bien representados por los proyectos y todos los temas que ha venido trabajando durante los últimos años José Daniel. Yo quería
poner sobre la mesa, digamos, un tema, y es cuál es como esa agenda legislativa que hay en estos momentos, cuáles son como esos, digamos, cuáles van a ser como esos huesos duros que van a estar durante no solo la próxima legislatura, sino pues, digamos, no durante los próximos 6 meses, sino durante los próximos años que le queda a la legislatura, para saber cuáles son los temas. Es que a mí lo que me preocupa siempre, y lo veía ahorita muy bien con los ejemplos que ha venido dando José Daniel, que además son muy buenos, me gusta sobre todo, por ejemplo, el ejemplo de la casa, porque lo que hace es que demuestra que a pesar de que estamos en una misma casa, como que vamos a tener cuartos separados, pero vamos a tener que aprender a convivir entre todos. Y en este caso, la pregunta que quería hacer es cuáles van a ser como esos proyectos, teniendo en cuenta el gobierno que tenemos, que ahorita estábamos hablando de que tenemos un gobierno pues que no tiene rumbo, que tiene, digamos, una agenda legislativa, a mi parecer, según lo que yo he visto, muy pobre, donde no hay muchos proyectos como para destacar. Qué hacer, y pues también con todos los inconvenientes que se están teniendo y a veces las crisis y las faltas de liderazgo que hay al interior de la corporación. Entonces, ¿cuáles son como esos proyectos? ¿Cuáles creen que deben ser como esas apuestas? Y bueno, como hacer como un examen de cómo vemos esa legislatura o esa propuesta del gobierno, porque pues yo lo veo como a veces como que lo veía desde el mismo discurso del inicio del presidente Duque, lo veía como que eso y nada a veces podría ser lo mismo. Entonces, ¿cuáles van a ser como esos temas? Yo creo que a veces hasta el gobierno se siente bien sin tener control político, y se siente bien si no pasan proyectos, porque tampoco hay así como grandes proyectos que pasen, ¿no? No sé si eso es mi impresión, estoy errado, o si hay y están quedándose ahí estancados. Es eso. Muchas gracias. José. Bueno, Dani, primero feliz de volverlo a ver, hermano, escúcheme que no lo había visto acá en las pantallas. Digamos, ¿cuál creo que debe ser el énfasis de esta legislatura? Uno, mucho control político. Pues este gobierno había mostrado desinterés por el Congreso, por la labor legislativa, pero apenas pudo, se despachó más de 100 decretos con fuerza de ley, decretos legislativos. Parece que más que pereza a producir leyes, tenía la pereza de tramitarlas por medio del Congreso. Entonces, uno, sin duda hay que hacerle mucho control político. Segundo, normas relacionadas con la pandemia y que ayuden a reaccionar al tema de la pandemia. Vamos a presentar, por ejemplo, 2 proyectos de ley. Uno que les cuento acá en modo chiva, no lo vamos a lanzar todavía, y es el proyecto de ley de Internet sin IVA. ¿Cuál es la idea? Hay un decreto legislativo del presidente que generó una exención por 4 meses en el pago de IVA por Internet móvil, cuando el valor de la factura fuera menor a 70.000 pesos. Nosotros lo que proponemos es volver legislación permanente ese decreto, no por 4 meses, sino de manera indefinida, y también para el Internet domiciliario, en casa, en punto fijo, que paguen los hogares de estratos 1, 2 y 3. Esto tiene todo el sentido de inclusión digital, esto no es un tema de populismo, porque el gran reto de la pandemia, digamos, para poder disfrutar de derechos, sean laborales o educativos o sociales, digamos, de interacción social, en medio de la pandemia, pasa por tener o no tener Internet en su casa o en su teléfono celular. Y sin duda la reducción de precio es una forma de reducir barreras. Y además es un propósito nacional. Digamos, parte de lo que el Ministerio de las TIC sin duda va a querer siempre es que más personas puedan conectarse a Internet. Y si usted abarata costos reduciendo IVA, seguramente renuncia por un lado a recaudo tributario, pero por otro lado dispara una finalidad del Estado colombiano, como es la de ampliar la cantidad de familias que acceden a Internet, y al mismo tiempo libera costos que en una situación económica tan apretada pueden servir para otros fines esenciales, por ejemplo, digamos algo tan simple como abastecerse. Entonces, vamos con eso. Vamos también con una reforma integral a la ley de propiedad horizontal, y ese es un tema que se volvió vigente con la pandemia, porque la pandemia hizo que muchos pasáramos más tiempo en nuestros edificios y que la conflictividad urbana en torno a la propiedad horizontal se disparara. Vamos a generar una normatividad, es una ley compleja de 125 artículos, no quisiera entrar ahorita en detalle, pero sí vamos a generar nuevas normas, por un lado para virtualizar muchos de los procesos de la propiedad horizontal, por otro lado para estandarizar y generar controles sobre la labor por ejemplo, de los administradores, de los consejos de administración, propender por más transparencia, más participación ciudadana.
Y un tercer, digamos, un tercer capítulo de funciones o de tareas clave del Congreso, Dani, en este periodo, creo que pasa por reformas obvias, necesarias, que de pronto no se relacionan con la pandemia, pero que tenemos pendientes sacar. La reforma a la justicia es un ejemplo de ello. Entiendo que llevarán una nueva reforma en la próxima semana. La reforma política es indispensable para modernizar la política. Todos los escándalos, controversias sobre financiación de una u otra campaña presidencial lo ratifican. Colombia debe migrar a un sistema de partidos con listas cerradas, intercaladas en género, con democratización interna de los partidos políticos, con financiación preponderantemente estatal, entre otras. Así que a grandes rasgos, Dani, yo esperaría que esa fuera, digamos, la gran apuesta del Congreso en este semestre. Tiene la palabra Álvaro. José Daniel, anoche tuvimos un privilegio de escuchar una entrevista a Iván Marulanda, quien básicamente nos describía cómo está operando el Senado de la República actualmente. Yo me acosté bastante preocupado, porque la impresión que uno tiene es que el Congreso ha conocido unas transformaciones normativas muy importantes para efectos de poder hacer efectivo ese principio de separación de poderes, que pudiera cumplir de manera eficiente tanto su función legislativa, su función de representación, su función de control político. Y mirábamos haciendo un poco, pues en los 90, finales de los 90, teníamos un sistema multipartidista muy particular. Llegó la ley de bancada, la lista única, el estatuto de la oposición, pero la impresión que nos dio Iván Marulanda es que hoy las lógicas que gobiernan al Senado de la República con el gobierno nacional es un transaccionalismo y un clientelismo de la más baja estirpe. Lo que me preocupa es que básicamente hoy, en un contexto donde algunos invitan a una oposición total contra el gobierno y otros incurren en una especie de república cínica en la cual se declaran unas cosas y se practican otras. Y yo la pregunta que te hago como un joven representante con una visión de país, ¿qué crees que va a pasar con la democracia colombiana y con el Congreso de mantenerse estas prácticas y estos vicios que le hacen tanto daño a la confianza, a la legitimidad y la credibilidad de los colombianos en el Parlamento, en el Congreso de la República? Bueno, ¿Cuál es tu opinión? yo le contestaría en dos sentidos. Lo primero, que yo creo que la ciudadanía está cambiando y la lógica de toma de decisiones a la hora de votar está cambiando y a un ritmo absolutamente acelerado. Yo lo que siento es que simplemente el Congreso se empezó a renovar. Si ustedes comparan la composición de este Congreso, vean nomás la Cámara por Bogotá del 2018-2022 con respecto al cuatrienio pasado. Vean lo que pasó en Bogotá en las elecciones a alcaldía y a consejo el año pasado. La gente despertó y no creo que eso hayan sido episodios. Yo creo que hay una serie de lógicas de cambio en la población, de acceso a más información gracias al Internet, de desarrollo de un mayor sentido crítico frente a lo político, que va a llevar al agotamiento del viejo sistema clientelar. No va a ser un cambio de un día para otro, pero sin duda el sentido y el rumbo hacia allá. Y no es un tema bogotano. Vean quién ganó la alcaldía de Medellín, vean quién ganó la alcaldía de Cúcuta, vean quién ganó la alcaldía de Cartagena, la alcaldía de Manizales. Plazas absolutamente tradicionales en donde se impusieron candidatos de alguna manera independientes o que marcaban una renovación. Entonces, yo creo que acá estamos en un proceso nacional de transformación de la cultura política y de apertura ciudadana, una forma distinta de hacer política. Y en eso soy muy optimista. La pregunta es más bien los partidos que van a hacer frente a ese cambio. Y es de alguna manera, yo creo que los partidos políticos tenemos dos alternativas. Una alternativa es la alternativa de hacer de cuenta que nada está cambiando y aferrarse a ese viejo poder y esas viejas lógicas transaccionales. Como si eso protegiera. Y en realidad eso no protege, eso simplemente sirve para negar y para estar más tranquilo.
O la otra posibilidad es reinventarse, modernizarse y tratar de conectar con ese nuevo electorado. Porque hoy de pronto la política tradicional podrá explicar el 70% de las curules del Congreso. Les garantizo que en el 2022 no explicará más del 50%. Y en el 2026 no explicará más del 30%. Entonces acá el reto en realidad lo tienen los partidos políticos y quienes ejercen la política de reinventarse o terminar extintos en el largo plazo. Y me parece muy importante poner la lógica ahí. Y lo segundo es que esto, por supuesto, implica un llamado o un mensaje para que los nuevos liderazgos sean liderazgos con una serie de atributos. Primero, el atributo de poner el énfasis más en la construcción de propuestas, de contenidos concretos, que en el énfasis de la polarización. Yo, digamos, estoy convencido, y seguramente pues, esto puede ser controversial desde el punto de vista de probabilidad electoral, que Colombia no se va a decantar por ninguno de los dos extremos en el 2022. Que los extremos se van a acotar mutuamente, que van a protagonizar momentos del debate, pero a la elección de junio del 2022 y de marzo del 2022, la gente, perdónenme la expresión, va a llegar mamada de la polarización. Mamada de Gustavo Petro llamando a la desobediencia civil y el Centro Democrático viendo cómo se reinventa para mantener el poder. Y el camino sin duda va a estar en el centro. Y estar ahí implica otros atributos muy importantes. ¿Y es a usted qué le importa más, la solución práctica o encontrar el culpable? ¿Es a usted qué le importa más, tender puentes entre distintos sectores políticos, como hemos hecho entre muy distintos en la bancada de Bogotá hoy, en donde, por ejemplo, con Gabriel Santos del Centro Democrático, con Juanita Gubertus de la Alianza Verde, con Juan Carlos Lozada del Partido Liberal, con Juan Carlos Wills del Partido Conservador, con Uzcategui del Centro Democrático, construimos puentes maravillosos para trabajar temas más allá de nuestras enormes diferencias? ¿O nos dedicamos a señalarnos con el dedo índice de quién tiene la culpa, muy en el modo de ese tradicionalismo que pretenden heredar los dos caudillos de los dos extremos? Esto implica empezar a tomar decisiones basadas en evidencia más que en ideología. Creo que más que hacia dónde va, yo estoy seguro que hacia allá va la política colombiana, a una modernización de los patrones que explican el voto, a un sentido mucho más crítico, a un privilegio electoral de alguna manera de las opciones de opinión y de las opciones de centro. Más bien la pregunta es para los partidos y para los líderes políticos de, en esta situación, ¿usted para dónde va a agarrar? Listo, vamos a agilizar. Ya ha pasado una hora, nos quedan alrededor de 18 minutos. Entonces tiene la palabra Diego. Bueno, representante, buenas noches. Muy interesante todo esto que usted nos dice. A mí hay cuatro grandes temas que me llaman la atención, que hacen, de hecho, considero que son bien importantes en términos de la agenda legislativa que empieza la otra semana. Primero, en lo territorial, yo creo que uno de los puntos, o sea, si bien se movió toda la idea de Bogotá región, yo creo que eso evidencia una problemática que tiene el país que está asociada al modelo de descentralización que tenemos. En varias discusiones hablábamos de que el modelo de descentralización le hace falta la consideración económica, la consideración de economías de escala. No estoy hablando del tema fiscal, estoy hablando del tema de economías de escala en la prestación de servicios para los ciudadanos. Claramente no es lo mismo la capacidad que pueda tener un alcalde para prestar el servicio de agua potable en un municipio de 5.000 habitantes versus un alcalde en un municipio de 100.000 habitantes. Y esa es una discusión que se intentó tener con la ley de regiones, se intentó tener con la ley del Plan Nacional de Desarrollo, al punto que se habló de una posible misión de descentralización, y ese tema está en stand-by, para ser honestos. Y es uno de los que genera una reforma importante en el país. Pero eso también está de la mano, digamos, de un tema, digamos, metiéndonos en lo territorial,
pues hay un tema de la ausencia de una institucionalidad real que promueva lo territorial. Dentro de la organización del Estado, pues ve uno que el Ministerio del Interior cojea, el DNP cojea por muchas cosas y realmente no hay nadie que esté liderando ese tema de la institucionalidad a nivel territorial. Otro ejemplo de eso está, digamos, en toda la descoordinación que hay del Estado alrededor de los temas. Otro segundo gran tema está asociado al diálogo social. Y estoy hablando de otro tema que hace también parte de la Comisión Primera. Y es, en el diálogo social, hablemos particularmente del tema de las etnias. Para mí ese es uno de los problemas posiblemente más críticos del país, porque es un caldo de cultivo para muchas cosas muy complejas. Y si no se le da una discusión fuerte asociado al tema de inclusión, pero asociado al tema de inclusión dentro de unas reglas de juego, no asociado al tema de inclusión de paralelismo como a veces pareciese que es lo que ellos están buscando. No sé si usted ha tenido la oportunidad de participar en algunos de esos eventos de las comisiones consultivas y ellos mismos se presentan como si fueran un congreso el congreso de los indígenas, el congreso de los afros. Respetable, pero pues eso es una situación bastante crítica. Y digamos que hay una cosa de control político ahí interesante, es en el Plan Nacional de Desarrollo se habló de un tema de un trazador presupuestal para comunidades étnicas. Curioso, solamente 36 entidades de las 166 presentaron ese informe, más o menos un 22%, pero no se presentó el informe de gobierno, como era lo que se esperaba, porque en últimas lo que se busca ahí es saber cuánta plata realmente se está canalizando para estas comunidades. Pero esto lo que está buscando es un punto de discusión, no está buscando es un punto per se de rendición de cuentas, sino poder tener un punto de discusión, que ese es uno de los problemas que hay con las comunidades. Y eso me da pie para un tercer tema, qué pena Rafa, y termino. Escúchame, pero faltan 12 minutos, porque José Daniel se tiene que ir a las 8:15. Ok. Listo, okay. Eso me da pie para un tercer tema que está muy asociado a lo anterior y es el tema de paz. Y en el tema de paz pareciese que el tema que ha crecido en el Congreso ese tema no se puede tocar. Y sí, obviamente el gobierno puede quererlo tocar y ustedes pueden presumir que lo quiere tocar en contra, pero es que el tema de paz quedó con algunas deficiencias que desde la Contraloría, desde la Procuraduría se han evidenciado. En el punto 1 del acuerdo se ha centrado operativamente en 170 municipios cuando no hay dinámica territorial con esos 170. Esos 170 tienen que anclarse. El ejemplo es Catatumbo. Se habla de 8, pero la región del Catatumbo son 11 o 12 municipios. Y otro tema es el de víctimas. El punto 5 del acuerdo de paz quedó muy cojo frente al tema de víctimas. Ese es un tema que toca entrar. Y el último tema, ya para cerrar, es el de reactivación económica. Y en el tema de reactivación económica, si bien no es per se de la comisión, hay algunos aspectos que vale la pena resaltar. El primero de eso es las concesiones. Este país, en la medida que siga pensando en concesiones de corto tiempo, de mediano plazo, por así decirlo, pues nunca va a haber obras transformadoras. Ayer asistí a un ejemplo de la vía Puerto Carreño, Buenaventura. Dicen que la recuperación de inversión se da en 25 años. Pues para que se dé eso requiere ampliar el periodo concesional. Y un último punto que está asociado es al tema del dinamismo de las regalías. Las regalías pareciese que es un tema que no se ha pensado la problemática que hay frente a la generación de proyectos, más que a los procedimientos per se. Entonces, creo que hay una gran cantidad de temas que lo que tienen que hacerse es seriamente para poder reactivar el país. Mire que todos estos 4 grandes temas tienen incidencias en la reactivación. Muchas gracias, Diego. José Daniel. No, rápidamente para aprovechar los demás aportes. De acuerdo con lo que usted dice sobre el tema regalías y lo que usted dice sobre el tema concesiones, que sin duda hay que tener una mirada a más largo plazo. 2 mensajes. 1, sobre su primer punto, en el tema de centralización. Yo creo que de algún modo la Constitución del 91 ayuda a descentralizar el país, pero mantuvo una visión muy arquetípica de la descentralización, entendiendo que había unos departamentos y unos municipios y que es hacer unas categorías. Creo que parte del reto que estamos abordando es el de
profundizar en las categorías conceptuales que explican la descentralización. Por esa razón, por ejemplo, presentamos el Estatuto de Ciudades Capitales, que no es otra cosa que dar el trabajo que hemos hecho en equipo con Ansocapitales, que no es otra cosa que darle a las ciudades capitales la posibilidad de recibir delegación de competencias para ejercer de manera directa en los territorios de las ciudades capitales, de obligar a departamentos y a la nación a que consulten sus decisiones, no con una consulta vinculante, pero que consulten, a que pregunten al menos con ciudades capitales, para entender que la ciudad capital tiene un estatus distinto al de los demás municipios del país, y que la categoría esencial de municipio de la descentralización no explica ni resuelve los problemas de ciudades como Cúcuta, capital fronteriza, que además en muchos casos no tienen condición de distrito, con respecto a municipios de quinta o sexta categoría. Entonces, eso, o la misma región metropolitana es una prueba de eso, de cómo no solamente pensamos que la descentralización es con departamentos y municipios, sino que también puede darse por medio de la asociatividad entre distrito, departamento y municipio para el desarrollo de competencias o la convergencia en torno a temas determinados. En el tema del acuerdo de paz, pues yo creo que en eso, digamos, hay todas las visiones, yo le voy a decir la mía, y pues en esto no pretendo generar consenso, sino ser sincero. ¿El acuerdo de paz se puede reformar? Claro que sí, con el consentimiento de las partes. El acuerdo de paz es la palabra empeñada del Estado colombiano con una guerrilla que entrega sus armas y decide venirse a hacer política, con unas renuncias enormes. A mí también me habría encantado ver al Mono Jojoy 50 años preso, pero ¿quién acá cree en su sana lógica? El Mono Jojoy no, perdón, que lo mataron hace mucho más tiempo, a Timochenko. Pero ¿quién en su sana lógica cree que los jefes de las FARC habrían entregado sus armas en esas condiciones? Entonces hoy lo que tenemos es algo que ayuda a pacificar las regiones. Lamentablemente este gobierno sí ha perdido la oportunidad de copar los espacios militares que dejaron las FARC en regiones como el Catatumbo, en regiones como el Cauca, en regiones como, digamos, en general en la Orinoquía y en la Amazonía, lo cual ha facilitado que las rutas de narcotráfico y las rutas rentísticas, por ejemplo, de la minería ilegal, terminen siendo copados por otros grupos armados. Pero no podemos sumarle a eso el precedente de un Estado que incumple la palabra. No somos, las mayorías del Congreso, bajo ningún motivo, actores válidos para reversar la palabra empeñada por parte del Estado. Vuelvo y digo, esta es mi opinión personal. Entiendo que no es un tema pacífico, ni es un tema en donde desafortunadamente los colombianos nos hayamos podido poner de acuerdo, pero yo creo que el Congreso colombiano, más por medio de una mayoría, no puede sustituir lo que el Estado pactó y lo que me dio en una desmovilización de un grupo armado. Mil gracias, Guillermo. Guillermo, tienes la palabra. Guillermo está silenciado. Ya. El tiempo se agotó, desafortunadamente, y lo único que puedo decir es que me declaro gratísimamente, tal vez la palabra no sea sorprendido, sino gratamente impactado con la intervención del representante de José Daniel. Y creo que la agenda queda abierta para muchísimos temas. Yo sugeriría dos, y me gustaría mucho que los pudiéramos desarrollar de manera puntual. Uno que tiene que ver con el ordenamiento territorial. A ver si ampliamos el debate y la discusión y lo sacamos estrictamente del marco de la descentralización y lo trasladamos más al marco de la autonomía territorial, consagrada en la Constitución del 91, pero que no ha sido posible que se desarrolle porque sentencias regresivas de la Corte Constitucional y por desarrollos normativos también regresivos del Congreso de la República. Y entre otras cosas porque a Planeación Nacional le ha quedado complicadísimo asimilar el concepto de autonomía territorial. El otro tema es el tema del proceso de paz. Y no puedo otra cosa que aplaudir la decisión o el pronunciamiento que acaba de hacer el representante José Daniel referente a que el gobierno no puede unilateralmente
reformar los acuerdos de paz. Porque esto es un acuerdo entre dos partes y una parte que ya cumplió en el propósito fundamental, que era someterse al imperio de la ley colombiana y hacer dejación de armas. Entonces, esos dos temas son polémicos, yo lo sé también, y pienso que en una sesión que no tiene necesariamente que tener pues el alcance de transmisión y esta cosa, pero que sí podríamos en el Renacer de la Esperanza hacer una tertulia sobre ese tema, sí. Esos dos temas, felicitaciones Rafael, felicitaciones a José Daniel, me siento cabalmente interpretado con cada uno de los planteamientos que hizo. Bueno, José Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias y listo para volver todas las veces que quieran. Este espacio de tertulia está bueno. Cuando traigan invitados, invítenme para ser uno de los tertuliantes, por favor. Eso está muy chévere. Listo, José Daniel. Excelente, José Daniel. Mil gracias por tu presencia, por tus comentarios, la ilustración. Yo creo que ha sido muy productiva esta reunión y nos debemos sentir muy satisfechos porque hay gente de las nuevas generaciones que están representando con excelentes condiciones el querer de la gente y de la sociedad civil, y sobre todo con una concepción progresista y de avanzada. Mil gracias. Pido excusas a Guillermo Inestrosa y a María Cristina, que se habían apuntado para hablar, pero bueno, nos volvemos a ver. Súper estuvo esta reunión. Un aplauso. Felicitaciones, José Daniel. Bueno, no, a muy todos bien. muchas gracias, qué alegría. Felicitaciones, estuvo muy bien. No, usted que es el jefe y el maestro de todos nosotros, Guillermo. Listo, señor. Gracias, Rafael, y a todos. Nos queremos quedar 5 minutos más nosotros